podemos pensar que hacemos cosas escondidas también, ¿verdad? Pero de la presencia de Dios, nosotros estamos totalmente descubiertos. Amén. Y dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿por qué? Porque también entonces con nuestra alma adulteramos. No solo con el cuerpo, ¿verdad? Y yo pensaba y meditaba en esta palabra y decía, se puede adulterar con el cuerpo, que es un engaño. Pero fíjense que el adulterio es voluntario. En Oro Vista Mountain. El adulterio no es por obligación. El adulterio se da voluntariamente en los matrimonios. No hay fuerza que se ponga. Y el adulterio, ¿verdad? Fácilmente nos podemos bañar, nos podemos echar perfume, nos podemos echar desinfectante, nos podemos echar todo tipo de líquido. Y se va a borrar, ¿verdad? O vamos a quitar las pruebas, ¿verdad? Vamos a borrar todo tipo de pruebas. El problema es cuando es en nuestra alma, que no hay hombre que lo pueda borrar, no hay hombre que lo pueda quitar. Solamente el perdón de Cristo Jesús, ¿verdad? Es el único que puede mandar ese pecado al fondo de la mar. Por eso dice su palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque también en la vida espiritual nosotros cometemos adulterio, adulteramos la palabra, ¿verdad? Y dice aquí su palabra que todo el que se constituye, si nosotros somos amigos del mundo, nuestra alma está adulterada. Es algo que muchas veces no nos gusta escuchar, pero es la verdad, porque no podemos estar de amigos con el mundo y tener a Cristo como Dios. No se puede, iglesia de Dios. No se puede. No podemos tener de la mano al mundo y decimos que somos hijos de Dios. Aquí este es un lugar de guerra. Aquí nosotros venimos a llenarnos de Dios. Aquí nosotros venimos, ¿verdad? Porque queremos ser diferentes. Aquí nosotros no venimos a idolatrar. Aquí usted y yo viene a buscar presencia de Dios. Pero muchas veces hay amantes en la vida espiritual porque desechamos a nuestro esposo y comenzamos a buscar al hombre. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él es nuestro esposo, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Por eso es necesario, ¿verdad? Que leamos la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y muchos de nosotros nos confiamos. Y muchos de nosotros no ponemos la meditación en la palabra. Muchos de nosotros queremos seguir a Cristo, pero siempre con las modas del mundo. Muchos de nosotros queremos seguir a Cristo, pero siempre con nuestra vida antigua. Muchos de nosotros queremos seguir a Cristo, pero no ser renovados. Y somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Vámonos ahora para el libro de Éxodo en su capítulo 20, versículo 14. Gloria al Señor Jesucristo. Mis hermanos que no pueden leerlo, ¿verdad? Pero sí lo vamos a escuchar. Nos vamos a ir al libro de Éxodo en su capítulo 20, versículo 14. Y fíjense que vamos a hablar uno de los mandamientos. Vean que no es un consejo, es un mandamiento. Y dice su palabra, no cometerás adulterio. Es uno de los mandamientos, ¿verdad? Que quedaron plasmados aquí en la palabra de Dios. Y es un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. No nos vamos a contaminar, que no nos vamos a dejar que la provocación o la tentación nosotros le demos vida. Iglesia de Dios, es necesario que nosotros nos llenemos de presencia de Dios para poder despojarnos de toda raíz, para poder limpiarnos, porque esa limpieza solo la puede hacer Cristo Jesús. Por eso pienso yo y creo yo que estamos aquí, ¿verdad? Porque no queremos ser los mismos, no queremos ser igual. El problema es que muchas veces nos llenamos aquí, pero no es ni al llegar a nuestros lugares ni hogares, sino al subir a los carros somos los mismos. Porque no hay un desprendimiento, porque no hay una transformación. Porque muchas veces nosotros sacamos al esposo, ¿verdad? Porque nos olvidamos de la intimidad de la oración, que es con el Señor Jesucristo, que es con el Padre al que usted y yo venimos a adorar en esta noche. Pero aquí dice la palabra, no cometerás adulterio. Y muchos de nosotros podemos decir, pero en nuestra vida espiritual, ¿en qué adulteramos? Vamos al libro de Deuteronomios en su capítulo 4, versículo 2.
Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Y dice la palabra de Dios. Y fíjese que Moisés exhortaba a la obediencia, ¿verdad? Lo que a mí me cuesta tanto. Y dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Entonces el adulterio es una traición, ¿verdad? Y aquí aconsejaba Moisés al pueblo, ¿verdad? Que no le pusiera de más a la palabra que Jehová de Dios manda. Y ese es el problema de cada uno de nosotros, que nosotros venimos a adulterar la palabra, nosotros la venimos a cambiar, nosotros la venimos a transformar, nosotros venimos a moldear la palabra conforme al hombre o a la mujer le puede hacer acepto y no al Señor. Estamos adulterando la palabra de Dios. Dice su palabra, no añadiréis, no le pondrás más, ni disminuiréis, dice, de ella, de la palabra del Señor. Pero nosotros como hijos de Dios muchas veces le queremos poner y quitar porque no nos conviene, ¿verdad? Muchas veces de nosotros le queremos moldear a nuestra forma. Y dice más adelante, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vean la importancia que cada uno de nosotros debemos de tener, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros nos alimentemos con palabra de Dios, que no solo la escuchemos, sino que también la comamos, que nosotros nos podamos deleitar en este libro bendito, ¿verdad? Y en usted y en mí está en poder luchar, en que nos esforcemos para poder cumplir, en que nos despojemos de los deseos de la carne, en que nosotros vengamos a limpiarnos, porque solo en la presencia de Dios nos podemos limpiar. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Muchos de nosotros queremos vivir, o queremos predicar, o queremos ser partícipes, tanto hombres y mujeres, pero en adulterio. En adulterio porque el pueblo no conoce. En fornicación porque el pueblo no conoce. Y así ministramos. ¿Sabe por qué, iglesia de Dios? Porque todavía nosotros damos lugar a la carne. Porque todavía no hemos entendido que la palabra del Señor, caminar en el Evangelio, es apartarnos del mal. Poder rechazar el pecado. Poder rechazar la tentación. Poderle decir no a la provocación. Por eso le decía aquí Moisés al pueblo, ¿verdad? Y le incitaba mucho a la obediencia, a la obediencia. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces, si no queremos escuchar la voz de Dios, leamos la palabra. Que la palabra sola nos corrige. Queremos ver profecías no adulteradas. Vámonos a la palabra, porque hasta la profecía se adultera, ¿verdad? Porque todavía decimos Jehová habló. Y Dios no ha hablado muchas veces. Y venimos a moldear todo eso. Le venimos a dar forma a iglesia. Porque muchos de nosotros queremos ser aceptados por el hombre. Pero recuerde que quien nos va a dar la vestimenta es el Señor. No es el hombre, es Dios. Por eso hay necesidad que usted y yo comamos palabra viva. Por eso la palabra nos habla del adulterio y dice, oh almas adúlteras. Porque muchas veces nosotros somos los culpables de los partícipes del adulterio espiritual en las iglesias o en los servicios. Porque Dios está en todo lugar. Tenemos un Dios omnipotente. Por eso hay necesidad que nosotros luchemos. Todos los que estamos aquí, no estamos aquí en un culto más. No estamos aquí en vano, porque nosotros venimos a buscar respuesta y venimos a buscar ayuda en el único que nos la puede dar. Por eso es necesario que nos esforcemos. Vámonos a Primera de Tesalonicenses en su capítulo 5. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Fíjense la importancia que es que nosotros podamos leer la palabra, que nosotros podamos tocar estos temas. ¿Por qué, iglesia? Porque hay necesidad que conozcamos, porque al cielo no vamos a ir conforme a su caminar ni conforme al mío. Es necesario limpiarnos, es necesario transformarnos. Amén. Así es.
Y aún en el evangelio, como hijos de Dios, todavía se da el adulterio en los matrimonios. Dice el libro de 2 Tesalonicenses en su capítulo 5, versículo 22. Absteneos de toda especie de maldad. Fíjense que la palabra nos está aconsejando, ¿verdad? Que tengamos cuidado de nosotros, de poder decir no a todo tipo de maldad. Aquí no dice a una maldad, aquí no dice solo a un grupo, aquí no menciona solo un pecado. Aquí la palabra dice a toda especie de maldad. Todo lo que nos aleja de Dios es pecado. Todo lo que está de la mano con el mundo es pecado. Dice el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está pidiendo una santificación completa, iglesia, porque muchos de nosotros decimos, Dios mira nuestro corazón, pero del pensamiento al corazón maquinamos el adulterio. Del pensamiento al corazón le damos vida a la mentira. Del pensamiento al corazón maquinamos todo deseo de carne. Por eso es que la palabra dice por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros ya venimos a Cristo, nosotros ya tenemos un dueño, nosotros ya tenemos un padre, ¿verdad? Nosotros ya tenemos un esposo que es el que estamos esperando para entrar a la boda del Cordero. Gloria a Dios. Pero el problema es que nosotros a la boda del Cordero queremos llegar como nosotros queremos, no como la palabra nos instruye. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Por eso decía en un principio Santiago 4:4, ¿verdad? Oh almas adúlteras. Porque el Señor conoce. Porque el Señor sabía que todavía hay hombres y mujeres que están con deleites porque los acepte un hombre, mas no ser aceptos por parte de Él. Por eso la palabra aquí nos aconseja, ¿verdad? Que la santificación es por completo, no es a medias. Totalmente. La santificación es por completo. Iglesia, ¿por qué se dan los adulterios en el matrimonio? Porque hay un descuido. Porque hay un desinterés. ¿Por qué se dan los matrimonios, el adulterio en el matrimonio? Porque es usted y soy yo los que abrimos puertas a las comunicaciones escondidas, no agradables delante de Dios. Y siempre lo he dicho, podemos borrar todo lo que quieran, pero delante de Dios todo eso está guardado. Por eso es que hay adulterio en los matrimonios. Por la falta de amor, por la falta de tiempo, por la falta de comprensión, porque se deja de alimentar todo eso. Igual es en la vida espiritual. Porque nuestra alma comienza a adulterar, porque nos vamos separando de Cristo, porque nos vamos olvidando de la oración, nos vamos olvidando de la palabra, nos vamos olvidando de la obediencia y del sometimiento. Eso es lo que pasa, pero eso es lo que no nos gusta, porque con adulterio no vamos a entrar al reino de los cielos. Con fornicación no vamos a entrar al reino de los cielos. Puede haber llamamiento en cada uno, sí, pero usted y yo tenemos un Dios de orden, no un Dios de desorden. Un Dios que viene a llamar a santidad, no con amistad del mundo, iglesia. Por eso hay necesidad en que leamos palabra de Dios. Por eso hay necesidad, ¿verdad? Que no solo la gritemos, que no solo la prediquemos, sino que también la comencemos a vivir. Porque muchos de nosotros nos quedamos a predicar, pero se nos olvida vivirla. Por eso nos pide una santificación por completo, no a medias. Por eso menciona aquí la palabra, ¿verdad? Ser espíritu y alma. Para que en aquel día, ¿verdad? No haya algún pretexto. Para que en aquel día digamos, Señor, pensamos que solo el corazón. No, no es solo el corazón. Porque muchas veces nuestro corazón está lleno de vanidad. Muchas veces nuestro corazón está lleno de falta de perdón. Muchas veces nuestro corazón está lleno de raíces de amargura. Y es necesario que nosotros nos vengamos a limpiar. ¿A dónde? Nosotros tenemos un Dios de poder, el único que puede perdonar todo pecado, el único que puede borrar todo pecado. Así el hombre los traiga a la memoria, pero ya hay un Dios, ¿verdad? Que los borró y los mandó al fondo del mar. Porque muchas veces el enemigo eso es lo que va a querer, recordar un pasado. Pero un pasado que fue destruido porque
comenzó una vida nueva ministerialmente. Un pasado que fue destruido porque comenzó una vida nueva, pero espiritualmente. Pero por eso es necesario, ¿verdad?, que destruyamos la amistad que muchos podemos tener con el mundo. Es necesario, iglesia de Dios. Porque si somos amigos del mundo todavía somos enemigos de Dios, ¿verdad? Así es que ahora vamos al libro de Malaquías en su capítulo 2. Gloria a Cristo Jesús. Y saben, si hay algo que cambia, si hay algo que transforma, si hay algo que limpia y si hay algo que sana, es la palabra del Señor Jesucristo. Porque esta palabra nos confronta, cada uno de nosotros me confronta a mí en las áreas que me cuesta cambiar o en las áreas donde yo no quiero cambiar. Hay una palabra que me está confrontando día a día. Vámonos al libro de Malaquías. Gloria a Cristo Jesús. Y fíjese que aquí habla los matrimonios. Recuerde, ¿verdad?, para las que estamos casadas o para los hombres que están casados, recuerde que también en nuestra vida espiritual tenemos un esposo y tenemos que prepararnos para las bodas del Cordero, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos preparamos para una salida humana, nos preparamos para salir con los esposos, con las esposas, nos preparamos para una cita, nos preparamos para todo lo terrenal, pero no nos preparamos para la venida de Cristo. Y debemos de estar vestidos, ¿verdad? Somos la novia de Cristo. No podemos ir desordenadas, no podemos ir sucias, no podemos ir despeinadas, ¿verdad? Si lo hacemos para el hombre, ¿por qué no cuidarnos para Dios? Dice Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿Y por qué ponen, sabe por qué pone que aquí el testigo era Jehová de los ejércitos? Porque tanto a hombres y mujeres se nos ha olvidado de quién hicimos un pacto cuando se hizo este matrimonio. Y dice, atestiguado entre ti. Hay testigos con la mujer de tu juventud. Pero ¿qué pasa? Que ahora el hombre y esa mujer ya la mira vieja. Hoy quiere otra. Y estoy hablando dentro del evangelio también, no solo afuera. Pastores con nuevas esposas, líderes con nuevas esposas, hermanos en Cristo con nuevas esposas, recasándose. Y cuando vengamos delante de Dios, ¿cuántos maridos le vamos a presentar al Señor? ¿Cuál de todos estos esposos es el propio? ¿A cuál de todas las mujeres es la propia? Si dice que aquí hicimos un pacto y él estaba ahí como testigo, siendo ella tu compañera, dice. Pero ahora el hombre no quiere a la esposa como compañera. ¿Sabe por qué? Porque la mujer idónea es la que edifica la casa. La mujer idónea es la que trata la manera, ¿verdad?, de poder enmendar todo, pero con presencia de Dios, no carnal. Por eso dice, siendo ella tu compañera. Pero ahora las compañeras las buscan afuera. Ahora las amigas están afuera, no están en el matrimonio. Aún esto se mira, iglesia de Dios, en el pueblo cristiano. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos olvidado de esta palabra. Porque a usted y a mí nos gusta que nos llamen siervos del Dios Altísimo, pero no hay cambios. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, iglesia de Dios. Por eso es que no tocamos el tema del adulterio. Por eso es que no tocamos el tema de la fornicación, tanto en matrimonios como en la vida espiritual. Porque el hombre y la mujer andamos buscando compañeros y esposas afuera del hogar. Cuando ya un día nosotros nos entregamos en pacto delante de Dios, ¿verdad? No fue delante del hombre, fue delante de Dios. Por eso es necesario, ¿verdad?, que el recasamiento, dice la pechita hebrea que Jehová odia el divorcio. Pero usted y yo en el evangelio queremos venir a casarnos hasta 10 veces. Y los pastores lo permiten. Y los líderes lo permiten. Y nosotros mismos los permitimos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, iglesia de Dios? Porque todavía no hemos cambiado. Por eso es que estamos de casamiento en casamiento. Por eso dice aquí la palabra, ¿verdad?
siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cuántos todavía caminan con la mujer del pacto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿O cuántas esposas caminamos con el esposo del pacto? ¿Cuántos? Ahora nosotros vivimos en el evangelio de forma desordenada. Así como estamos en el hogar, así queremos vivir un evangelio desordenadamente. Limpios por fuera, pero sucios por dentro. Ordenados por fuera, pero desordenados por dentro. Eso es lo que pasa, iglesia de Dios. Y eso es lo que pasa. Dice el versículo 15. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud. Y aquí no solamente, fíjese, nos está defendiendo a nosotros, también está defendiendo a los hombres, porque en el matrimonio tanto el hombre como la mujer tiene que ser leal. ¿Cuánto no más nosotros para Cristo? Y yo buscaba, ¿verdad?, qué significaba la palabra lealtad. Y dice que la palabra lealtad es aquella cuando no hay traición, pero no solo en las acciones, sino que también en los pensamientos. Porque muchas veces no podemos ser desleales en el comportamiento, pero sí en el pensamiento. ¿Saben por qué? Porque todavía maquinamos mente del mundo. Por eso aquí la palabra de Dios está tomando esta palabra de lealtad. Y si somos leales a los hombres, ¿cuánto no más lealtad debe haber delante de Dios? ¿Cuántos? Y muchos decimos, ¿verdad? Y el Señor dijo que la casa de Dios la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque se trabaja como el hombre dice, porque se hace como el hombre dice, porque se ordena como el hombre dice, porque sacamos el Espíritu de Dios de las iglesias. Por eso, iglesia de Dios, que nos llenemos está bien. Bendito el Señor Jesucristo. Pero es necesario los cambios, es necesario el caminar, es necesario el comportamiento, es necesario las transformaciones. Por eso dice aquí, guardaos, guardaos. ¿Por qué? Porque Dios buscó parejas, matrimonios. ¿Para qué? Dice, para una santificación. Para eso, iglesia de Dios. Para una descendencia. Pero el hombre ahora quiere formar descendencia afuera. Y nosotras las mujeres también queremos formar descendencia afuera. Porque ya vemos a nuestros esposos viejitos, ¿verdad?, que ya no pueden más. Y vemos a otros que están más jóvenes. Queremos descendencia fuera del hogar. Y oiga que el matrimonio es dado por Dios, no por el hombre. Igual el hombre. ¿Cuántas descendencias tendremos de escondidas nosotros? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pero fíjense que estos temas ya no se hablan en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque las palabras nos confrontan a cada uno de nosotros. Porque si hubiera un escaneo de teléfonos, ¿cuántas llamadas perdidas no hay? ¿Cuántos mensajes borrados no hay? ¿Cuántas visitas escondidas no hay? Iglesia de Dios, ¿cuánto? ¡Ay, dolió! Por eso dice, Dios puso al hombre, Dios puso el matrimonio. ¿Para qué? Para una descendencia para Dios, no para el mundo. Para eso, iglesia de Dios, usted y yo estamos aquí para enseñarle a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, ¿verdad?, que el matrimonio es para una descendencia para Dios. Por eso es necesario que nosotros leamos palabra de Dios. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, dice. Oiga el consejo que el Señor da en la palabra para los hombres. Ya están los que no meteoros sean cayendo. desleales para sus esposas. Del Pero cielo, ¿cuántos hombres vemos hoy en día quejándose de las esposas? Ya se va a ver. ¿Cuántos hombres vemos ahora en día buscando compañeras para quejarse de sus esposas, con la que hizo un día un pacto? ¿O cuántas mujeres no vemos nosotros buscando compañeros y amigos afuera para quejarnos de nuestros esposos? Están cayendo meteoritos. En el camino de Dios todavía se da eso. ¿Sabe por qué?
porque no le permitimos al Señor o no le entregamos a Dios esas áreas donde solo Él nos puede limpiar y donde solo Él nos puede ayudar. Porque muchas veces nosotros buscamos consejo humano porque sabemos que van a salir palabras dulces, ¿verdad? Pero que al final son destino de muerte. Eso es lo que pasa, iglesia. Es el versículo 16. Les aseguro que si estuviéramos hablando nosotros de Dios va a regalar